Hola, hola mis hermosuras, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Mi nombre es Lucy y le doy la bienvenida a mi canal. Para el tutorial de hoy les voy a enseñar a hacer un degradé con la técnica rusa. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y bueno, estos son los materiales que vamos a estar utilizando para este video. Vamos a necesitar de uñetas de práctica, vamos a necesitar de un papel foil, ustedes pueden elegir el color que quieran o el diseño que prefieran. También vamos a necesitar de estas toallitas sin pelusa o simplemente servilleticas, y vamos a necesitar de este pincel en especial que sirve para el degradado con la técnica rusa. Aquí se los pongo de más de cerca. Este pincel es indispensable. También vamos a hacer utilidad de algunos esmaltes de colores y nuestra base y nuestro top, y también un pegamento para foil. Estos son los diseños que vamos a estar trabajando el día de hoy. Comencemos. Lo primero que voy a hacer es aplicar una base sobre mi uñeta, porque esto me va a permitir que los colores que vaya a aplicar sobre la uñeta se puedan degradar mucho mejor. Si no quieren malgastar su base, lo que pueden hacer es pasarle como una lima suavecita por encima de la uña, de la uñeta, para ponerla como porosa. ¿Okay? Pero si no, también pueden usar esta técnica que es la base, para que el color sea como más fácil de degradar sobre la uñeta de práctica. Bueno, esta base lo voy a curar en lámpara por 30 segundos. Y cuando sequemos la lámpara, estos son, voy a estar utilizando 3 colores para este primer diseño. Acá están los números de la marca de esmaltes que yo uso, pero aquí en el video van a ver cuáles son los colores. Y bueno, lo primero que voy a comenzar es aplicar el color que va en la base de la uña, lo que está cerca de la cutícula, y yo escogí este color rosadito. Lo voy a colocar solamente como en una tercera parte un tercio de lo que es de la uña. Luego voy a poner mi segundo color, y porque va a estar como en la tercera parte, pero en el centro de la uña, solamente va a abarcar como una franja del centro. Y por último voy a colocar mi otro tercer color en la punta, en lo que sería el borde libre de la uña o en la punta de la uña. Cabe destacar que para hacer el degradado deben elegir colores que se combinen. Más adelante les voy a explicar un poco lo que es el círculo cromático, para que sea de más utilidad a la hora de hacer combinaciones de color y que quieran degradar y que el degradado se vea bonito. Aquí yo escogí un color rosado, después un color naranja y después un color amarillo, ya que estos 3 colores entre sí son fáciles de difuminar. Y bueno, una vez que ya tengamos listo habíamos colocado o pintado los 3 colores o los colores que vayamos a manejar sobre la uña, vamos a mojar una de estas toallitas con un poco de alcohol o removedor de esmalte semipermanente o removedor de esmalte tradicional. Y luego vamos a pasar nuestro pincel con solo la puntica del pincel para mezclar un poco los colores. Primero en el rosado con el naranja limpiamos nuestro pincel, y luego el naranja con el amarillo, y volvemos a limpiar nuestro pincel. Y ahora sí, vamos a comenzar con la técnica de degrade. ¿Qué consiste la técnica de degrade utilizando o manejando la técnica rusa? Es simplemente con la punta del pincel, con solo la puntita del pincel, hacer como toquecitos sobre la uña, sobre los colores, e ir bajando e ir mezclando los colores. Si se fijan, yo doy toquecitos súper suavecitos, así solamente con la punta del pincel, y voy como haciendo movimientos hacia arriba y hacia abajo, pero son leves, o sea, no son movimientos tan bruscos, sino son suavecitos para ir mezclando los colores. Cuando yo vea que la punta de mi pincel tiene
exceso de producto, es decir, en este caso exceso de esmalte, limpio mi pincel y donde dejé la línea, o sea, donde yo dejé el degradado, ahí vuelvo a comenzar y vuelvo a bajar otra vez el color. Y si se fijan, se va marcando como una línea. Ahí se está marcando como una línea como naranja muy oscuro. Entonces esa línea es como que la que les va a indicar en qué momento ustedes están dejando el degradado. Entonces, como ve, ahí se me llenó, o sea, tenía exceso de producto en la punta de mi pincel, limpia, y ahora vuelvo a comenzar donde dejé esa línea. De esta manera, ¿ves? Para que los colores se puedan degradar de manera uniforme y que no quede como parchoso o quede así como un color distinto que no tiene nada que ver con el degradado que queremos hacer. Entonces bajamos así de toquecito hasta llegar hasta la punta. Eso sí, tienen que llegar hasta la punta. No es que, porque ya ahí más o menos se ve amarillito, lo dejo hasta ahí. No, tienen que llegar hasta la punta, porque a veces, como estamos mezclando los colores, creemos que se ve amarillo, pero no es el amarillo base que habíamos colocado. No es una mezcla entre amarillo y naranja. Entonces, aquí con mi primera capa yo hice ya mi primer difuminado y voy a hacer un segundo difuminado. Esto también va a depender de cada una. Yo, en este caso, a mí me pareció que haciéndolo un segundo difuminado con esta primera capa alcanzaba y iba a quedar súper más definido como la combinación, el difuminado de colores. Pero hay momentos en el que yo digo no, con una sola difuminada basta, meto a curar la lámpara y en mi segunda capa vuelvo a difuminar. Entonces eso va a variar, ya lo van a ver más adelante. Aquí vuelvo otra vez con la técnica, chicas. La técnica es con la puntica del pincel ir haciendo movimientos como de arriba y hacia abajo y nunca despegar. Cuando estén haciendo ese movimiento, nunca despeguen la punta del pincel de la superficie de la uña, sino que van haciendo movimientos y van bajando los colores, van bajando y van combinando los colores. Y así van bajando hasta llegar hasta la punta de la uña, hasta el borde libre de la uña. Una vez que ya ustedes tengan listo, por lo menos en este caso, mi segundo difuminado, lo reviso, lo veo, encuentro que quedó bien, lo voy a curar a la lámpara y lo curamos por 30 segundos. Una vez que sacamos de lámpara, vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a aplicar mis 3 tercios de colores. Primero el rosado, luego el naranja y por último el amarillo. Vuelvo y les repito, deben tener en cuenta la combinación de colores. ¿Por qué? Si no saben mucho de colorimetría, pueden buscarse en internet el círculo cromático. Esto les va a ayudar muchísimo para poder hacer la combinación de colores, ya sea a la hora de hacer un diseño, hacer un esmaltado de, no sé, 2 tonos sobre la uña. Entonces tienen que no aprendérselo, pero sí tenerlo en la mano. Por lo menos en este caso yo escogí como un rosado rojizo, después un naranja y después un amarillo. Esos colores quedarían súper bien. Ahora, si yo elijo un tono rojo con un tono verde de una, en el medio esa transición no se va a ver amarillo, no se va a ver como naranjoso o amarillento, no, se va a ver marrón y se puede llegar a ver hasta grisáceo. ¿Por qué? Porque estos dos colores ¿cómo les diría? Como que se netean, se matan entre sí. O sea, cuando ustedes, es como el tema del maquillaje, cuando ustedes quieren tapar, no sé, algunas ojeritas medio verdosas, medio azulejas, algo así, ustedes buscan un corrector de ojos que sea como salmoncito, naranjita, para que pueda netear y pueda tapar ese color que se ve como medio verdoso. Lo mismo es en el tema de las uñas o en el tema cuando uno se pinta el cabello. Tenemos que buscar colores que combinen y que se puedan, o sea, que a la hora de mezclarlo, de difuminarlo, se haga el color de transición sea un color bonito. Entonces, como le digo, si yo hago un rojo contra un verde, el color de transición va a ser como un color así como medio marrón, muy feo, que no va a tener nada que ver con el difuminado que yo quiero. ¿Ok? Entonces, tengan siempre eso en cuenta a la hora de hacer difuminado. Acá, como ya pudieron ver,
Ya hice mi primer difuminado con mi segunda capa de esmalte y ahora voy por mi segundo difuminado para así dejarlo ya listo. Ya con esta segunda capa ya quedaría bien difuminado nuestros colores. Vuelvo a recalcar en lo que es la técnica, es solo con la punta del pincel. Si se fijan, yo muevo es la mano donde yo tengo el pincel. Esa es la mano que yo muevo. En ningún momento o hago a lo mejor ligeros movimientos es en la mano en la que tengo la uña sostenida, porque quiero llegar bien a los bordes. Eso es otro tema. Cuando estemos trabajando en la mano de un cliente, tienen que tratar de llegar bien a los bordes. No pueden dejar esos bordes sin combinar. ¿Ok? Entonces, solo con la puntica del pincel vamos haciendo movimientos de arriba abajo, sin despegar el pincel de la superficie de la uña, de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, y vamos bajando los colores y vamos combinándolos con los dos colores que llevamos abajo. Es decir, el rosado lo combinamos con el naranja va a crear un subtono, ese subtono se va a combinar con el amarillo, y ese subtono que se creó con el amarillo tenemos que llegarlo hasta la punta del pincel. De la uña. Hasta la punta de la uña, que sería el borde libre de la uña. Una vez que ustedes tengan su segundo difuminado, vamos a agarrar. Y en este caso, yo opté por hacer como una tercera difuminada con esta misma capa, porque me pareció que haciéndole una tercera iba a quedar mucho mejor difuminado los colores. Entonces esa, como les digo, la cantidad de difuminados que ustedes den por capa va a depender de lo que ustedes tengan a la vista, chicas. Hay veces que haciéndolo con 2 difuminadas en la primera capa y dos difuminadas en la segunda capa, que la uña y el color quedan súper bien, como les digo, entrelazados, como bien difuminados los colores. Entonces va a depender de lo que ustedes estén viendo en el momento de estar haciendo el difuminado, y lo van a ver más adelante con los otros diseños, que yo voy cambiando la cantidad de difuminado casi siempre en la primera capa. A veces en la primera capa simplemente hago un solo difuminado y curo en la lámpara, porque después vuelvo a poner una segunda capa, o quizás a veces hasta una tercera capa, depende también de qué tanto pigmenten los colores. Y ya con esa segunda y tercera capa, con que yo haga un buen movimiento de mano, ¿verdad? A la hora de hacerle el difuminado, va a quedar bien combinados los colores. Entonces, voy bajando solo con la puntica de mi pincel, solo con la puntica. Ustedes ven que yo no piso, no presiono todo el pincel sobre la uña, no, solo con la puntica. Cuando ustedes tengan listo, en este caso mi tercer difuminado, voy a curar en la lámpara por 30 segundos. Ahora sí, como en este caso ya yo terminé de difuminar con estos 3 colores, voy a proceder a limpiar siempre mi pincel. Siempre mantengan limpios sus pinceles a la hora de hacer, cuando terminen un trabajo, cuando terminen en este caso un difuminado. Límpianlo, yo lo estoy limpiando con una servitoallita que corté y un poquito de removedor de esmalte semipermanente. También lo pueden hacer con alcohol, pero yo recomiendo que sea removedor de esmalte semipermanente. Ahora, a mí me gusta, y es a gusto ya de cada quien, pero a mí me gustan cómo se ven los degradados cuando uno le coloca un poquito de brillo encima. Entonces yo en este caso opté por un esmalte con glitter que no tiene color. Le quité bien el exceso del cepillito para que no quedara, porque este contiene bastante glitter. Entonces le quité el suficiente exceso que tenía en el cepillito y lo pasé sobre la uña de esta manera para que se viera bonito. Para mí, como le digo, el tema de los degradados con un toque de brillito que tenga un poquito de glitter, y ese chiquitito un poquito más mediano, queda súper bonito. Pero es a gusto de quien. Si no lo quieren con brillito, lo pueden dejar hasta donde ya lo habíamos pintado, o sea, sin los glitter, y lo que hacen es colocarle el top coat. Bueno, ya curé mi glitter y ahora voy a colocarle mi top coat para sellar de una vez mi diseño. Coloco mi top coat y luego lo voy a curar en lámpara por 60 segundos. Siempre les recuerdo esto, el top coat, los top coat, no importa de qué marca sean, siempre les recomiendo que lo curen a 60 segundos.
Y bueno, chicas, así quedaría nuestro primer degradado. Miren qué bonito se ve. Y ahora sí, comencemos con nuestro segundo diseño. Para este segundo diseño voy a estar haciendo los mismos procedimientos, los mismos pasos. Voy a aplicar mi base, voy a curar a lámpara por 30 segundos y luego voy a proceder a colocar mis 3 colores, porque aquí también usé 3 colores. Lo único que va a cambiar acá va a ser un poco el tono con respecto a la uña que está más arribita, que es como la uña de muestra, ya que no, o sea, se me acabó el color de esos esmaltes, entonces opté por otros colores que también ayudan a combinarse. Entonces coloco igual mis 3, como un tercio, sí, les voy a decir un tercio de cada color en la parte superior, después en la parte media y después en la parte inferior. Y nuevamente con nuestro pincel, ya limpio obviamente, con la punta de nuestro pincel vamos a mezclar un poco o a saturar un poco esos dos colores, el morado como azulado más o menos con el morado más cálido y el morado más cálido con el rosado, de esta manera. Ese también es como que otro tips para hacer los degradados, chicas. Traten de usar hasta 3 colores, como mínimo 3 colores. Pueden usar 2, yo lo he hecho con 2, pero requiere como un poco más de práctica y paciencia. ¿Por qué les digo esto? Porque digamos que si yo hubiese usado solo el morado de arriba, que es un morado como más frío, y el rosado de abajo, se hubiese como hecho un poquito más difícil hacer el difuminado, pero no imposible. Una opción que yo les doy si van a usar solo 2 tonos de color, porque la clienta dijo, ay mira, solo a mí me gustan, quiero estos 2 tonos, nada más, dice, bueno, ok, no hay ningún problema. Ustedes lo que agarran es que como en una paletica o en un papel aluminio, un pedacito de papel aluminio, mezclan como 2 goticas de un color y 2 goticas del otro para hacer el tercer color, y ese va a ser como el color de transición. Entonces colocan por lo menos el primer color arriba, el color de transición en el medio y después el segundo color en la punta de la uña, en la parte inferior de la uña. ¿Okay? Entonces siempre traten de usar 3 colores. Si se fijan acá, para esta uña, yo con una sola capa y una sola difuminada, de una vez lo llevé a curar a lámpara. Por eso que les digo que va a depender de lo que ustedes vean en el momento que estén haciendo el degradado, como ven los colores. Yo me di cuenta que el moradito, el primer morado que yo coloqué, que está en la base de la uña, es decir, en la parte superior de la uña, no está tan pigmentado. Entonces, no es que sea imposible, pero digamos que cuesta un poquito más difuminar o darle como la pigmentación. La base de ese color cuesta mucho darle la pigmentación para que se vea bien, ya que los otros 2 colores, como el rosado el rosado y el morado del medio, son más pigmentados. Entonces ahí hay que tenerle también ojo a los esmaltes. En este caso era el único que tenía para hacerle el video, pero me sirvió y lo pude lograr. Como le digo, no es imposible, pero hay que tenerle paciencia. Inclusive hay que trabajarlo hasta con 3 capas para que el color quede bien. Acá decidí colocarles la cámara un poco más de cerca para que vean cómo son los movimientos. Entonces son movimientos de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, y voy bajando los colores. Eso es esa línea que se va marcando ahí, que es un poquito más oscura, es que yo voy bajando los colores y los voy mezclando. Entonces cuando llego al color, a la parte donde están o donde se transicionan los 2 colores, trato de hacer movimientos un poquito más pequeños para que se vayan mezclando esos colores. Si yo siento que mi pincel está muy cargado de producto, lo limpio y vuelvo o retomo el difuminado donde dejé la línea esa más oscurita. Y luego sigo de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, y voy bajando mi pincel. Voy bajando mi pincel. Y como se fijan, yo ahí trabajo solamente con la punta del pincel. O sea, trabajo como con un 10% del total del pincel nada más, porque es solo la punta. Eso es lo único que necesitas para poder hacer un degradado. No necesitas usar todo el pincel.
y ahí quedó como nuestra segunda capa con un difuminado. Y acá yo le voy a hacer como un difuminado de corrección un poquito, porque ahí como que me quedó como una pelucita. Entonces traté de quitarle esa pelusa y como quedó como una línea ahí que parchaba todos o sea, la combinación de los dos colores, decidí hacerle como un poquito más de difuminado ahí para que quedara bien el color. Y siempre, como les digo, siempre terminen hasta la punta de la uña. Con este segundo difuminado, con esta segunda capa y el primer difuminado, voy a curar en lámpara por 30 segundos y ahora voy a aplicar mi tercera capa. Como les digo, es por justamente este color que no es tan pigmentado, entonces es que estoy trabajando una tercera capa. Y también, si se fijan, yo no coloco mucho producto. Yo siempre les he enseñado en todos mis tutoriales cuando trabajo con los esmaltes permanentes, que coloquen capas de esmaltes delgado. Porque si colocan esa cantidad de capas muy gruesas, primero no se va a terminar de curar bien en la lámpara. Y segundo, que va a quedar como muy gruesa la uña. Y no se va a ver bonito, no se va a ver como estético. Entonces, si se fijan, yo no coloco mucho producto. Es más, cuando yo voy arrastrando con el pincel y voy bajando y voy difuminando los colores, al final queda como unas goticas que yo las voy limpiando en mi servitoalla. Entonces, prácticamente la cantidad de producto que yo coloco ahí, yo la voy retirando cuando voy haciendo el difuminado. Entonces, siempre trabajen la cantidad de producto necesario. Si ustedes ven que el color no pigmenta muy bien, no importa, trabajan hasta 3 capas, pero no le coloquen esa cantidad de producto, porque también va a ser muy difícil difuminar si tienen como mucho producto entre los colores, porque no se va a combinar, simplemente se hace como un color todo parchoso, todo muy feo ahí, que no se va a ver bonito. Entonces acá ya estoy mezclando, simplemente estoy mezclando los colores, haciendo la técnica que les dije, solo con la puntica, de arriba abajo, y voy mezclando los colores. En este caso también el color rosado con ese morado del medio, ¿verdad? Así que es un morado más cálido. Ahí me costó un poquito difuminarlo, pero sí, volví otra vez a comenzar desde arribita y otra vez a difuminar. Dale como el segundo difuminado para que el color quedara bien. Yo lo llamo como corregir color o corregir el difuminado, que es tratar de que quede bien difuminado la transición de esos dos colores. Eso se llama como transicionar colores, entonces eso tiene que quedar lo más perfecto posible. Una vez que ya terminé de hacer esto, volví a curar en lámpara por 30 segundos. Y para esta uña yo decidí colocarle papel foil. Entonces, si bien el papel foil se adhiere también a lo que es la capa pegajosa que deja el esmalte, los esmaltes de color, a mí me gusta siempre usar un pegamento para foil. Es como más a la segura, ya que hay esmaltes que no dejan suficiente capa de inhibición, entonces el papel foil no se pega de la forma que uno quiere, entonces se va a ver como feo. Entonces yo en este caso decidí ponerle que es un pegamento para foil. También existe un gel para foil, pero yo no lo tengo. Hay mucha gente que lo recomienda, pero como yo no lo tengo, no sabría decirle qué tal funciona, o qué marca podría recomendarle. Pero una vez que lo tenga, téngalo por seguro que los usaré en algunos de mis tutoriales y les voy a decir cuál es mi favorito. Acá lo que hice fue colocarlo en cámara rápida para que vean cómo seca, porque hay que dejarlo secar así al aire libre, o simplemente soplarlo un poco, pero se seca así al aire libre, no tienes que meterlo a la lámpara para que se seque. Y una vez que ya esté seco, voy a colocar mi papel foil. No decidí colocarlo como estaba la uña de muestra, simplemente lo puse como a la mitad de la uña y lo puse desordenado, es decir, papel foil por un lado, por otro lado, que se viera así como no un papel foil por solo la mitad de la uña así bien exacto, simplemente que se viera así
como trocitos de papel foil en algunos lados de la mitad de la uña. Y ahora lo que estoy aplicando es mi top coat para sellar mi papel foil. Recuerden que si están trabajando en la mano de un cliente, sellar primero con base y luego sellar con top coat, o simplemente aplicar 2 capas de top coat, ¿ok? Para que quede bien encapsulado. Y bueno, así quedaría nuestro segundo diseño. Si ven, los colores no son igualitos, pero también son otros colores otras ideas de colores que le doy para que puedan practicar, para que sepan qué colores se pueden difuminar, si se logra o no se logra, y en este caso se logró. Y por último vamos a practicar un baby boomer. Mira, los colores más difíciles para combinar son el blanco y el negro. O sea, para difuminar quiero decir. Son complicadísimos, pero no imposibles. Claro que sí se puede. Acá estoy haciendo los mismos pasos. Aplico primero mi capa de base, cubro en la lámpara 30 segundos y ahora voy a aplicar mi color. Y en este caso voy a utilizar un color nude y el color blanco. Aquí estoy utilizando 2 colores. ¿Por qué? Porque en este caso el color nude es súper clarito. Es muy clarito, entonces va a ser fácil difuminarlo y transicionarlo con el color blanco. Pero si ustedes utilizaran un color nude un poco más oscuro, yo les recomiendo que apliquen en un potecito 2 goticas del color nude y 2 goticas del color blanco para que hagan el color de transición, y ahí aplican el esmalte en los tercios que como yo les expliqué en los anteriores 2 diseños. El primer tercio de arriba, el tercio del medio y después el tercio de la punta, el color blanco. ¿Por qué les digo esto? Porque el color blanco queda como medio parchoso si lo combinamos con un tono un poco más oscurito. No se va a ver bien difuminado. Se va a ver como así como veteado el color, como unas líneas blancas o unas líneas de color. No se va a ver bonito. Entonces, no es que sea imposible, pero hay que tenerle paciencia, tanto el color blanco como el color negro. Si van a combinar, un ejemplo, un color rojo con un color blanco, yo les recomiendo que busquen colores de transición. En este caso el color de transición sería un rosado. Entonces pueden buscar o hacer la combinación, como yo les dije, de un tercer color, 2 goticas de blanco, 2 goticas de rojo, o también pueden hacer 2 colores de transición. Entonces colocan en uno 3 goticas de blanco, 3 goticas de rojo, y en el otro 1 gotica de blanco y 1 gotica de rojo, para que sea como un rojo no tan fuerte. Y ahí van aplicando cuartetos. Entonces un cuarto del rojo, un cuarto de un rojo no tan, ¿cómo le dirían? Un rojo no tan fuerte, el rosadito y el blanco. Y así van a hacer o van a lograr que se mezclen mejor los colores, perdón. Entonces ahí, como les digo, van a ir aprendiendo con la práctica. Estos tips yo se los doy es porque al principio yo no lo sabía y de verdad me frustraba mucho cuando yo no podía hacer una combinación con el color blanco o con el color negro, porque me quedaba muy feo, o se me veía mucho la capa de negro o mucho la capa de blanco. Entonces era súper frustrante, pero luego apliqué estas técnicas de hacer colores de transición. Si no los tengo, los puedo crear. De eso se trata también la colorimetría, de poder crear nuevos tonos de colores. No porque un rosado así que sea parecido a fucsia ya es rosado, no, hay varias tonalidades de rosado. Entonces es cuestión de que ustedes vayan viendo. Por lo menos en este caso, cuando se trabaja el baby boomer, si van a estar utilizando un color nude que es más oscurito, que es como más calidito, les recomiendo hacer el tono de transición. Como en este caso, este color nude es súper clarito, es muy clarito, porque este es un tono nude que de verdad, por lo menos a mis clientes les gusta mucho. Entonces yo pude lograr hacerlo simplemente colocando los 2 colores, porque era súper fácil de difuminar. ¿Okay? Y bueno, estos son como los tips así que les puedo dar cuando hagan este tipo de técnica a la hora de difuminar.
Y bueno, si se fijan, yo trabajo solamente con la punta del pincel. Ese también es como una técnica, un tips fundamental, porque al principio yo también mojaba todo el pincel y ponía el pincel así como casi a 0 grados, wow. Sí, a 0 grados, así súper plano a lo que es la superficie de la uña. Y eso no me ayudaba mucho, porque el pincel se llenaba mucho de producto y como no lo limpiaba, quedaba como veteados los colores. Entonces, con la práctica, con algunos cursos que yo hice, donde me enseñaron cómo trabajar esta técnica, fue que pude mejorar, y con la práctica fue que yo logré hacer varios, o por lo menos decir, logré poder dominar esta técnica. Porque de eso se trata, de practicar y poder dominar varias técnicas en este mundo de lo que es las uñas, pues los diseños de uñas. Entonces, si se fijan, yo llego siempre hasta la punta de la uña, siempre. Y bueno, con mi segundo difuminado, que ya lo tengo listo, lo voy a curar en la lámpara por 30 segundos. Y ya con este segundo difuminado y esta segunda capa, quedó lista mi uña. Entonces, como ya les dije, me gusta cómo se ven con brillito, así que yo le coloqué un brillito muy sutil, súper chiquito, de esos glitters súper chiquitos sobre la uña. Lo voy a curar en lámpara y luego que curemos en lámpara lo voy a sellar con mi top coat y quedaría listo mi diseño. Y bueno, mis hermosuras, este sería el tercer y último diseño, que es la técnica de Baby Boomer. Vean que quedan súper bien difuminados y transicionados los colores. Y bueno, eso ha sido todo por el tutorial de hoy. Yo espero que les haya gustado, espero que practiquen, y si practican, recuerden etiquetarme en Instagram, seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Lucy Piso Nails D. Y no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video. Así que cuídense mucho, besitos, nos vemos en un próximo video. Bye bye.